Finales de 1912. George Smith mandó un mensajero a casa del doctor. Su esposa parecía no reaccionar. Parecía muerta. El médico acudió rápidamente. Encontrando a Bessie Mandy en la bañera, boca arriba, desnuda, cubierta completamente por el agua. Había fallecido ahogada. George contó a las autoridades que había encontrado así a su mujer al regresar de unas compras, y la investigación forense fue tan rápida y tan incompleta que se llegó a la conclusión de que se trataba de una muerte accidental. El marido, que apenas unos días antes había presionado a Bessie para que en presencia de un notario dejara a su nombre todos sus bienes, cobró rápidamente la herencia, enterró a su difunta esposa en una fosa común y cambió de domicilio. No era George un hombre normal. No era un marido normal. Poco tiempo después, sería conocido como el asesino de la bañera, por asesinar a 3 de sus mujeres de la misma forma, ahogadas bajo el agua, después de haber puesto a su nombre todo su dinero y sus posesiones. George Smith fue acusado el 23 de marzo de 1915 por la muerte de sus 3 esposas y condenado a morir en la horca. Al subir al cadalso, antes de que se abriera la trampilla, pero ya con la soga anudada al cuello y una capucha sobre la cabeza, dijo: "Me pido que me crean cuando digo que soy inocente, pero ya no me importa. Pronto estaré ante el Señor, y ante Él declararé que soy inocente". La bañera maldita en la que una de sus mujeres perdió la vida se expone actualmente en el Museo de Madame Tussauds, en Nueva York. Después de mucho tiempo sin profundizar en un perfil de este tipo, hoy abrimos un expediente cuyo protagonista es una especie de viudo negro, un hombre sin escrúpulos que buscaba el dinero a toda costa, a costa incluso de la vida de sus esposas. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Quién es George Smith, el que sería conocido después como el asesino de la bañera? George nació en Londres el 11 de enero de 1872 y apenas era un niño cuando murió su padre, y su madre, que parece que era una mujer apocada, no supo darle una educación que incluyera disciplina, que incluyera respeto hacia los demás, y eso provocó que el joven George se saliera del camino y, siendo todavía muy joven, comenzara a delinquir y a tener problemas con la ley. De hecho, tenía apenas 9 años cuando fue internado en un reformatorio por romper los cristales de una vivienda. Lo sorprendente es que, por un delito tan leve, le cayeron 7 años de reclusión. Por lo tanto, cuando salió del centro tenía 16 años y se había perdido su infancia por completo. ¿Qué tal la estancia en el reformatorio? Pues la verdad es que para recibir palizas de manera frecuente, para ser obligado a realizar trabajos físicos, no terminó demasiado mal. O sea, aprendió algunas nociones de las clases de cultura general que impartían allí e incluso recibió enseñanza religiosa por parte del capellán. Pero también tuvo su parte negativa porque se volvió un tanto egocéntrico y además adquirió una gran capacidad de control hacia los demás. Bueno, y da la impresión también que le sirvió de poco, porque al salir del reformatorio
él vuelve a las andadas, ¿no? Sí, de hecho a los pocos días fue detenido de nuevo, en este caso por robo, aunque en esta ocasión solamente estuvo preso una semana. Pero a partir de ahí su trayectoria no cambió, se dedicó a robar, fue detenido en varias ocasiones, por ejemplo, en 1891 por robar una bicicleta, aquello le costó 6 meses de trabajos forzados, y en 1986, de nuevo por robo, fue condenado a 12 meses con el mismo sistema. Por aquel entonces uno de los trabajos forzados que más rechazo causaba en los presos era el de deshilachar estopa de viejas y sucias maromas para dejarlas convertidas en hilos muy finos. Era una labor agotadora. José Manuel, de nuevo en la calle, ¿qué es lo que hizo George Smith? Pues dio un paso más allá porque ya no solamente robaba, sino que se dedicó a delitos más elitistas. Fue conocido por engatusar a mujeres gracias a su atractivo físico, para luego convencerlas para que entraran a trabajar en casa de familias adineradas y así poder robar dinero y joyas de manera discreta. Este tipo de delitos le permitió a George reunir una cantidad de dinero suficiente como para poder vivir de manera cómoda a sus 24 años. Pero George Smith quería más y era consciente de una situación social que podría beneficiarle. En el Londres de la última época de la reina Victoria, la soltería era una señal de fracaso, un estigma para aquellas jóvenes con una buena dote familiar que no se habían casado. Por eso, necesitaban encontrar un hombre con el que casarse. Pero muchas de esas relaciones, iniciadas por obligación social, terminaban resultando un profundo desencanto para ellas. Entre otras cosas porque, al contraer matrimonio, las mujeres perdían todos sus derechos, los pocos que tenían. Sus bienes pasaban a ser de sus maridos. Y fue en ese contexto en el que George vio una oportunidad. Era un hombre con gancho para las mujeres. Pues sí, pero no porque físicamente fuera un portento. Eran más bien detalles que las mujeres encontraban irresistibles, sobre todo sus ojos. Hubo una casera que se enamoró de él y llegó a decir: eran unos ojos pequeños que parecían robarte la voluntad. ¿George llegó a enamorarse alguna vez? Creo que no parece que tuviera esa clase de sentimientos, y te pongo, Adolfo, un ejemplo muy significativo. En una ocasión, una viuda, Florence Wilson, se enamoró de George, se casó con él, y nada más contraer matrimonio, la mujer le hizo entrega de todo lo que poseía. Tenía 20 soberanos de oro y 2 billetes de 5 libras. Nada más coger el dinero, George le dijo a Florence que lo esperara, que iba a comprar el periódico, y esa fue la última vez que lo vio. De Londres, George viajó a Leicester. José Manuel, y allí se estableció, ¿verdad? Allí se estableció para abrir una panadería en el número 25 de la Plaza Russell. Para su funcionamiento contrató a algunas empleadas y a los pocos días ya estaba coqueteando con la amiga de una de ellas, Caroline Thornhill, una muchacha que tenía apenas 18 años. Y fue tan hábil que en pocas semanas logró que la chica se casara con él. Como era de esperar, lo que hizo fue trasladarse de nuevo a Londres, obligar a Caroline a que trabajara como sirvienta en la casa de una familia adinerada, y el motivo estaba claro: la presionó para que robara dinero y joyas, y ella obedecía las órdenes de su marido sin rechistar. La pareja comenzó a saltar de una ciudad a otra, desplazándose por Inglaterra para evitar que los robos de Caroline fueran descubiertos. En cada vivienda señorial, la joven trabajaba el tiempo justo para robar alguna pieza de valor. Pero las cosas se torcieron cuando, al intentar vender una joya a un prestamista, este sospechó y dio aviso a las autoridades. Caroline terminó en la cárcel, y aunque confesó que había sido manipulada por su esposo, George hacía tiempo que había huido a Londres. Ella fue condenada a 1 año de cárcel.
José Manuel, ¿qué hizo George Smith mientras tanto? George se instaló en una pensión de Londres, pero como quería ahorrarse el dinero del hospedaje, ¿qué es lo que hizo? Pues se enamoró a la casera y se casó con ella. Se casó, eso sí, de forma ilegal, porque no se había divorciado de su primera mujer. Y la casera llegó a decir algo después. Ejercía un extraordinario poder sobre mí. Esa fuerza la tenía en los ojos. Cuando te miraba parecía que te invadía con su magnetismo. Pero la relación duró poco. Cuando le sacó todo el dinero de su cuenta bancaria, George la dejó abandonada y fue recorriendo el sur de Inglaterra casándose con varias mujeres a las que desplumaba de la misma manera. Entramos en harina. ¿Cuál fue la primera mujer a la que le quitó la vida? Se trataba de Bessie Mandy y, como veremos, George no buscó el asesinato como una meta en su carrera criminal, sino como una especie de necesidad ante circunstancias especiales que se le escapaban de las manos. Bessie era una mujer soltera que cobraba una renta de una finca que había sido propiedad de su difunto padre y, como no tenía grandes gastos, pues había ido ahorrando algo. Cuando conoció a George, ella tenía 31 años de edad y, como era habitual en él, la engatusó para casarse con ella, le pidió que le diera todos sus ahorros y luego la abandonó sin dejar rastro. Y todo eso sin ningún tipo de excusa. Bueno, en esta ocasión tuvo la deferencia de dejarle una carta que decía: Querida, me has contagiado una enfermedad venérea. No quiero decir que hayas tenido contacto con otro hombre y él te la haya pegado, pero o es eso, o es que no te aseas lo suficiente. Madre mía. Tras una carta como esta, y viéndose sola, viéndose sin ahorros, Bessie cayó en una profunda depresión. Un año y medio después, en el verano de 1912, la mujer estaba paseando tranquilamente por el paseo marítimo del barrio de Bristol, cuando de pronto vio un hombre que le resultó familiar. Era George. Al reconocerlo, fue rápidamente a su encuentro. Al encontrarse cara a cara, George le dijo: Mi querida Bessie, he recorrido todo el país buscándote. Todo ha sido un espantoso error. Sentados en un banco, le contó que al creer que sufría una enfermedad venérea, se marchó de casa rápidamente para no contagiarla. Olvidaba que en su carta él la había culpado a ella del contagio, pero ella, emocionada, no lo corrigió. Bessie olvidó lo ocurrido y se reconciliaron. A los pocos días, redactaron un curioso testamento en el que ambos dejaban sus posesiones al otro en caso de muerte. El notario quedó intrigado. Bessie tenía una casa que dejar en herencia, pero George no tenía nada. Ambos se fueron a vivir a una casita a la orilla del río Támesis. Bessie Mandy murió. ¿Cómo se produjo la muerte de esta mujer? Fue totalmente planificado porque George había conseguido unos sedantes en la consulta de un médico, alegando que su mujer estaba sufriendo ataques de ansiedad. Un par de días después, George envió un mensajero urgente a la consulta de este mismo doctor, indicando que creía que su mujer había muerto. El médico acudió rápido a la vivienda y encontró a Bessie metida en la bañera. Esas bañeras externas con patas, tan típicas de la época. La muchacha estaba adentro, desnuda, cubierta por el agua, estaba boca arriba, pero sumergida por completo. En su mano derecha sujetaba una pastilla de jabón. La explicación que dio George es que la había encontrado así al regresar de hacer unas compras. José Manuel, el asunto se resolvió como muerte accidental. Sí, parece que la investigación forense fue rápida, fue poco certera, y los agentes llegaron directamente a la conclusión de que había sido una muerte accidental. Esa misma semana, después de enterrar a su mujer en una fosa común, George cobró la herencia y cambió de domicilio, instalándose en Southsea. Era el año 1913 y de nuevo se hizo pasar por un hombre soltero con deseos de contraer matrimonio. ¿Y le costó engatusar a otra mujer? Para nada, a los pocos días ya estaba rondando a varias mujeres y logró enamorar a Alice Burnham, una enfermera de 25 años que era hija de un granjero, y se casó con ella muy poquito después. Pues se casó con ella. Suponemos que también la desplumó, claro. Pues eso desde el minuto uno. O sea, no solamente le pidió que le diera todo su dinero para él ingresarlo en su cuenta personal, sino que además
contrató un seguro de vida a nombre de la propia Alice por 500 libras. Los recién casados se fueron a vivir al municipio de Blackpool, donde tuvieron que dar varias vueltas hasta dar con algún alojamiento libre. Tardó en encontrar alojamiento por un motivo muy concreto. York quería una habitación compañera, y era algo que escaseaba por aquellas fechas. Finalmente lograron un dormitorio con baño y con un cuarto de estar en la casa de la señora Crossley. Un baño con bañera. Apenas unos días después, de manera inexplicable, Alice comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y fue necesario que un doctor le recetara medicinas. El 12 de diciembre de aquel año 1913, mientras Ali tomaba una ducha, un baño, en la habitación de la primera planta, el matrimonio Crossley comenzó a cenar. De pronto, en el techo aparecieron manchas de agua que se fueron haciendo cada vez más grandes. José Manuel, ¿qué ocurrió en ese momento? Antes de que decidieran quién iba a subir para ver qué estaba pasando, apareció por la puerta de la cocina el propio George, que supuestamente venía de comprar. Puso las bolsas sobre la mesa y él mismo subió a la primera planta. Casi al instante apareció por la escalera gritando para que llamaran a un médico porque su mujer no reaccionaba. Ya estaba muerta. Era ya la segunda vez que York pasaba por esa situación. ¿A qué conclusión llegaron las autoridades en esta ocasión? Es curioso, pero llegaron a la misma. Se hizo una investigación chapucera, rápida, y se concluyó que había sido una muerte accidental producida por un ataque al corazón mientras la muchacha se bañaba. Y aquí, al igual que en el caso anterior, George la enterró en una fosa común para abaratar gastos, cobró la póliza de seguro y encima heredó varios bienes de Alice. ¿A su siguiente conquista también la mató? Pues no, pero porque no le hizo falta. Era una chica llamada también Alice Reville. Ella la conoció en la calle en septiembre de 1914 y también logró enamorarla. Se casaron a la semana siguiente, pero George la presionó para que sacara todos los ahorros de su cuenta y se los entregara, supuestamente para invertirlos en un negocio. Al día siguiente pasó algo curioso, la llevó a un parque, se sentaron en un banco y a los pocos minutos él le dijo que lo esperara, que iba a ir al baño. Fue la última vez que lo vio. Madre mía, ¿cómo era posible que pudiera casarse tantas veces sin levantar sospechas en los registros? No resultó difícil porque, aunque no lo hemos dicho, cada vez que pretendía casarse de nuevo, utilizaba un nombre diferente y además él mismo falsificaba su documentación cada vez que le hacía falta. Parece que tenía mucha habilidad para eso. Y además de falsificar un nombre, en cada ocasión creaba un personaje ficticio, normalmente un personaje adinerado y con negocios. A finales del año 1914, en Bristol, George Smith conoció a una mujer llamada Margaret Lofty. Tenía 38 años. Trabajaba como señorita de compañía para varias damas adineradas. Una semana antes de Navidad, George se casó con Margaret, que escribió una carta a su familia en la que decía: Supongo que os sorprenderá saber que hoy me he casado con un caballero. Es una persona tan agradable. Como en otras ocasiones, la mujer redactó su testamento y dejó todos sus bienes a su marido. Trasladándose a Londres, la pareja se hospedó en la casa de la señora Louise Batch, en el número 14, en la calle Bismarck. José Manuel, esta vez George no da la impresión de que tardara mucho en cometer el crimen, ¿no? Pues no tardó prácticamente nada, de hecho el crimen se produjo al día siguiente. La propia casera calentó el agua para la bañera en la que se daría un baño Margaret y daría más adelante la siguiente declaración. Oí cómo alguien subía las escaleras. Yo estaba planchando en la cocina. Entonces escuché un chapoteo. Después, como si alguien se apoyara con las manos húmedas o con los brazos en los bordes de la bañera. Y acto seguido, un suspiro.
¿Hizo algo la casera después de oír aquello? No hizo nada porque en ese momento no le dio importancia. Siguió planchando. Luego ocurrió de nuevo algo extraño. Oyó que la puerta de casa se cerraba de manera muy suave y al rato sonó el timbre. Al abrir, se encontró con George, que dijo que venía de compra, pero que se había olvidado llevarse la llave. Al dejar la compra en la cocina, le dijo a la casera que iba a subir para preguntarle a su esposa si quería comer algo. Mientras subía, iba llamando a Margaret a gritos, pero nadie contestaba. Como ya sabemos, estaba muerta. Su esposa iría a parar a otra fosa común, ¿no? No solamente eso, sino que además regateó con el enterrador hasta lograr un descuento de 1 libra por el funeral. Pero esta vez, mientras se producía el proceso de investigación forense en el que se declararía también muerte accidental, apareció en prensa el suceso y además de manera muy detallada. El diario contaba lo siguiente. Encontrada muerta en el baño. La trágica suerte de una novia al día siguiente de la boda. Una vista judicial forense realizada en Islington ha tenido que ocuparse de la desagradable circunstancia en que ha muerto la esposa de un agente inmobiliario de Holloway, Margaret Lloyd, de 38 años. El marido declaró que se había casado con ella en Bath. Tras viajar a Londres, la mujer empezó a quejarse de padecer dolores de cabeza y mareos. Su marido la llevó a ver a un doctor que le recetó un calmante. A la mañana siguiente, la enferma se encontraba mucho mejor y salió de compras. A las 19:30 estaba muy animada y decidió tomar un baño. Un cuarto de hora más tarde, el marido salió de casa y regresó a las 20:15, confiado en encontrar a su esposa esperándole en el salón. Pero no estaba allí. Bajó a preguntar a la casera y después ambos entraron en el baño que se encontraba a oscuras. Encendió la lámpara de gas y halló a su mujer sumergida bajo el agua. La bañera estaba llena en sus 3/4 partes. El doctor Bates diagnosticó que la muerte se había debido a la asfixia provocada por ahogamiento. Un catarro, sumado al efecto del agua caliente del baño, pudo haberle provocado el síncope. Aquella nota de prensa supondría el final de los asesinatos de George Smith. En 2 viviendas de Inglaterra nació una duda, las de los familiares de las 2 mujeres anteriormente asesinadas a manos de George. Los padres de las 2 víctimas, por separado, comenzaron a sospechar que aquel agente inmobiliario, aunque con otro nombre, había sido el hombre que mató a sus hijas. La información llegó a Scotland Yard y allí compararon los procesos forenses anteriores con el suceso que acababa de ocurrir. El detective Arthur Neil se puso en marcha de manera inmediata. Mientras, George acudía a un despacho de abogados para recibir el dinero de la póliza de seguros que también había realizado sobre su esposa. Los agentes le vigilaban desde el edificio de enfrente. José Manuel, ¿cuándo detuvieron al asesino? Fue un mes después, el 1 de febrero, pero fue detenido inicialmente por falsedad documental y por haber contraído matrimonio usando nombres diferentes. Mientras estaba en prisión, los forenses exhumaron los cadáveres de las 3 mujeres y ahora sí se realizó un análisis exhaustivo. Se llegó a la conclusión de que, en contra de lo que se había pensado inicialmente, ni se trataba de accidentes ni de suicidios. Las 3 mujeres habían sido asesinadas por medio de ahogamiento en esas bañeras en las que se encontraban en aquellos momentos. Y así fue como el 23 de marzo de 1915, George fue acusado de la muerte de sus 3 esposas. Entramos en el callejón donde tiene su despacho nuestro criminólogo, detective privado y director de seguridad. Querido Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este expediente? Pues mira, Adolfo, el inicio de la investigación definitiva, que llevó al esclarecimiento de la naturaleza real y la autoría de los asesinatos de las novias del baño, se produce a raíz de una carta recibida por Scotland Yard de parte del señor Crossley, copropietario de una pensión en Blackpool, donde había residido y muerto Alice Smith. Esto podríamos asegurar que es un caso real de colaboración ciudadana en el esclarecimiento de hechos delictivos. La carta llegó en enero de 1915, hablaba de la similitud entre 2 casos sorprendentes y contenía un recorte periódico hablando sobre el caso de Margaret Lloyd y otro informe periodístico sobre la investigación de Alice Smith.
El caso se le asignó al detective Arthur Neil. Lo primero que hizo Neil fue dirigirse al escenario de la muerte de la señora Joy y poner en duda que la mujer pudiera haber fallecido accidentalmente en una bañera tan pequeña y solo llena en 3/4. Entrevistó al forense y le confirmó que no había señales de violencia, excepto un pequeño moratón en el codo izquierdo. En la investigación conoció que se había hecho un testamento tan solo 3 días antes de la muerte, que había contratado una póliza de vida por valor de 700 libras y que su beneficiario era su marido. Además, se había retirado todos los ahorros el mismo día. El forense llamó a Neil para contarle que una compañía de seguro le había preguntado por la muerte de la señora Joy, y sin saber cuál era el informe forense. Neil le pidió que retrasara la información hasta hacer algunas otras averiguaciones. Pudo averiguar que su segunda víctima también había contratado una póliza de vida días antes de su muerte. Finalmente, Neil le pidió al forense que emitiera un informe favorable a la compañía de seguro para permitir que siguiera adelante la reclamación económica de George. Sabía que se pondría en contacto con su abogado y que finalmente aparecería por su despacho para finalizar los trámites. Puso vigilancia durante 24 horas al día en la puerta del despacho durante 22 días hasta que finalmente el señor Joy o el señor Smith apareció. El propio Neil lo paró en la puerta y le preguntó si era el señor Joy, a lo que afirmó rápidamente. Y a su segunda pregunta de si era el señor Smith, lo negó rotundamente. Neil, que intuía que era la misma persona, lo amenazó con detenerlo y así admitió que era Smith. Fue detenido por bigamia. Este caso, Adolfo, pasó a la historia en Londres como digno de estudio en sus métodos de patología forense y fue uno de los primeros casos que Scotland Yard usó con éxito la recreación del escenario del crimen, así como la similitud entre delitos relacionados para probar un asesinato. Todo un éxito policial. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Esta noche estamos conociendo el expediente de un hombre que mataba a sus parejas por un beneficio económico. Quiero aprovechar para que conozcamos la otra cara de la moneda. El curioso caso de una mujer, Simone Weber, condenada en 1991 por el asesinato de su pareja. Hace algún tiempo nos trajo esta historia la periodista y divulgadora Mónica González Álvarez, autora de libros como Guardianas Nazis o Las caras del mal. Vamos a hacer memoria. Mónica, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Oye, ¿Simone Weber tuvo una infancia que se pueda considerar normal? Bueno, normal, ¿a qué llamamos normal, no? Porque también muchas veces habría que diferenciarlo. Hombre, tuvo una infancia tampoco demasiado diferente a la de cualquier niño. Simplemente lo que le ocurría a esta chica es que tenía problemas con los padres, pero más que por el trato que ellos imperaban sobre ella, era por el carácter de esta niña. Era una niña que además tenía muy mala salud y eso provocaba en ella pues un estado continuo de posesividad hacia los padres, de estar siempre malhumorada. Esta chica contrajo en su momento una enfermedad que se llama pleuresía, que es una inflamación pulmonar debido a infecciones pulmonares, y entonces esto condicionó siempre su vida. Entonces su carácter se volvió arrogante, insoportable, entonces sus padres lo que hicieron fue rechazarla, en este caso. Los padres se divorcian, Simone se enamora del hermano menor de la nueva pareja de su padre, pero parece que la relación fue turbulenta. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, es que como esta señora, Simone Weber, lo que le ocurría es que era una celosa empedernida. Mantenía una relación tóxica con el que fuera este chico, con la primera pareja que tuvo, con el que tuvo además 5 hijos. No había felicidad en este matrimonio. Como digo, Simone le hacía la vida imposible y la convivencia imposible no solamente a su marido, sino también a sus hijos. Y lo más triste de todo es que esa tragedia derivó en la muerte de 2 de sus hijos. Se pensaba que era por algún tipo de enfermedad. En aquel momento se murió su hija mayor Catherine, poco después murió su hijo Philip, pero es que la verdadera historia es que no tuvieron ninguna enfermedad, se suicidaron los 2. Yo no quiero apuntar a que fue por culpa, entre comillas, de Simone, de su madre, pero tuvo mucho que ver, como digo, ese carácter tan aterrador. Era una mujer posesiva,
celosa, una mujer que hacía la vida imposible a los demás, muy egocéntrica y explosiva en sus emociones, no diferenciaba a veces el bien del mal y además no era una persona racional. Entonces eso era, pues como digo, provocaba una situación en casa insostenible. Hay que decir también que el suicidio, por ejemplo, de su hijo Philip fue muy trágico. Se pegó un tiro durante el servicio militar. Tenía solamente 22 años. A partir de ahí se empieza a desencadenar una serie de circunstancias. Deshereda al resto de sus hijos, se traslada a Estrasburgo y ahí conoce a un señor, a Marcel Fichard, un militar retirado, tenía 81 años, era viudo, no tenía hijos, y él la había contratado, fíjate, como señorita de compañía. Pero ¿qué hizo Simón? Bueno, pues inventa una nueva personalidad. Perdón, aclárame una cosa. ¿Señorita de compañía en el sentido de acompañar a un anciano o de prostitución estamos hablando? Bueno, más bien de lo segundo. Ya. Prostitución, más bien. Es decir, una mujer con la que compartir la vida, tanto personalmente como sexualmente. Caramba, con el abuelo, ¿no? Sí, bueno, hay mucha gente mayor que por la edad que tiene no puede permitirse ligar con una chica guapa y joven y lo que hace es pagar unos servicios. A mí cada uno con su dinero que haga lo que quiera, mientras que las dos partes estén de acuerdo. Simón se aprovecha de esta situación, pero no se llama Simón Weber, se inventa una personalidad y se llama en ese momento Monique Tuot y dice que es una catedrática de filosofía. A partir de ahí empieza una relación que acaba en matrimonio, o sea, se convierte en una relación ya de matrimonio, pero un día muere el marido, Marcel, muere 3 semanas después del matrimonio, de realizar la boda. Hay otro nombre de otro hombre que aparece en la vida de nuestra protagonista que se llama Bernard Hedler. Sí, es un señor que era un antiguo amigo de su esposo, de Marcel. Bernard Hedler era, bueno, pues lo típico, amigo de la pareja, que un día se la encuentra por la calle y comienzan una relación. Ella se cae perdidamente enamorada de él, pero de nuevo ella es una persona muy celosa, le investiga y le descubre que su gran amor, que es Bernard, en aquel momento llevaba una doble vida. Entre semana vivía con Simón en la ciudad de Nancy, y los fines de semana los pasaba con una mujer mucho más joven que ella. Entonces, claro, Simón se vuelve loca de celos y lo que hace es romper con él. Pero llegan a una especie de reconciliación, es típica relación, digamos, tortuosa, tóxica, ¿no? De amor-odio, para que nos entendamos, donde ella sigue esa actitud posesiva y enfermiza, y entonces consigue que Bernard nunca se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque además él tiene miedo. Los allegados de Bernard dicen y cuentan, ¿no? que ella le había amenazado con matarle, con falsificar su firma para quedarse con todos sus bienes. Entonces, a partir de ese momento, la salud de este hombre empieza a decaer. Empieza a sufrir mareos, pérdida de memoria, convulsiones, pero estaban separados, cada uno vivía en una casa, ¿no? Ya no estaban juntos, pero Bernard seguía yendo a la casa de ella. Y además Bernard se seguía dando cuenta que en su casa desaparecían objetos, talonarios, documentos, dinero, joyas, cualquier cosa. Él siempre pensó que Simón era la culpable de sus hurtos, pero bueno, no se lo dijo nunca a Simón, sí que se lo contó a una amiga cercana, pero nunca denunció, tenía, como digo, miedo. Era, como digo, ¿no? En una relación demasiado tóxica, pero llega un momento en el que se produce el crimen, y se produce un día donde Simón, harta de ver que Bernard rehacía su vida, le espera a la puerta de su casa. Bernard sale corriendo, llega a los brazos de su amante, pasa la noche, vuelve a su casa, se vuelve a encontrar con Simón. Simón le dice, por favor, vamos a hablar. Se meten en el coche y van a la casa de Bernard. En ese momento es la última vez que se ve a Bernard con vida. La única persona que vio a la pareja fue una anciana de 80 años que dijo haber visto a la pareja entrar y que nunca jamás volvió a ver a ese hombre de pelo gris salir. Eso sí, hubo un montón de ruido en la casa de Simón, además la parricida le pidió una especie de cuchillo eléctrico por la tarde,
y durante toda la madrugada se escuchaba como si, imaginémonos, ¿no? Pues como si hubiera un aspirador de grandes dimensiones aspirando dentro de la casa de la vecina. O sea, ese es el ruido que esa señora sentía, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significaba? Que Simón estaba cortando en trocitos a Bernard, al cual previamente había estado envenenando durante bastante tiempo. Después de eso, lo que hizo fue ir sacando poco a poco en bolsas de basura el cuerpo de Bernard troceado, metiéndolo en el coche. Cuando ya lo metió todo, se fue a la zona de un río, lanzó las bolsas, volvió a la casa, limpió toda la casa y limpió además con mucho ahínco lo que es la entrada del domicilio, ¿no? Del edificio. Todos tenemos un portal, pues debió de caer a lo mejor sangre y se le debió además limpiar con mucho brío. No olvides este nombre, Mónica González Álvarez. Mónica, un beso muy fuerte, gracias por atenderme. Igualmente, Adolfo, un beso. Gracias, Buenas gracias. noches. José Manuel, volviendo al expediente de esta noche, ¿cómo actuó George Smith durante el proceso judicial? Pues actuó siempre de manera muy fría, sin pestañear. Incluso en ocasiones se puso a insultar a los presentes. Al fiscal lo llamó criminal, fabricante de criminales, y algunos de los testigos en su contra los tachó de lunáticos. Por eso fue un proceso muy popular, muy sonado, y los asientos del público y de la prensa estaban siempre ocupados. Se mencionó en los periódicos un pasaje del proceso que fue muy polémico. Tenía relación con el entierro de Margaret Loftey. ¿Serías tan amable de contarnos? Sí, porque acudió al juicio precisamente el dueño de la empresa de pompas fúnebres y contó que el día del entierro de Margaret le preguntó a George si deseaba ver a su mujer antes de que cerrara el ataúd. Y la respuesta del asesino fue: no, atorníllelo bien y listo. Los periódicos sensacionalistas del momento quisieron llegar a un espantoso acuerdo con el asesino de la bañera. Así era conocido en prensa. Ellos costearían su defensa a cambio de una exclusiva en la que narrara sus crímenes. George aceptó la propuesta, pero antes de cerrarse el trato, el Ministerio del Interior lo prohibió al considerarlo un acto contrario al orden público. Y llegamos a un momento cumbre en el proceso. Fue cuando quisieron hacer una prueba in situ de los asesinatos, pero con una bañera de verdad. Aquello fue asombroso, poco habitual, porque llevaron una bañera al juzgado, pero como la prueba debía hacerla una chica en ropa de baño, se realizó concretamente en la sala de deliberaciones y solamente delante del jurado. La muchacha que se ofreció para la prueba era una amiga del inspector Neal, y ya en la bañera probaron a ahogarla en el agua tirándole de los pies y metiéndole la cabeza en el líquido. Pues fíjate, aunque la sacaron del agua inmediatamente, la chica sufrió una parada cardiorrespiratoria debido al miedo y tuvieron que reanimarla con un masaje cardíaco. Madre mía, madre mía. La defensa de George Smith intentó buscar resquicios para salvar a su cliente. El diálogo con el patólogo fue extraordinariamente tenso. ¿Cómo es posible que una de las víctimas apareciera muerta pero con el jabón sujeto en una mano? Ese asunto de la pastilla es complicado. Suponiendo que el asalto fuera hostil, o bien sacó los brazos fuera de la bañera, cayéndosele el jabón, o en caso de lucha, dejaría caer el jabón para sujetarse al borde de la bañera e intentar salvarse. Así es. Por lo tanto, la manera de sujetar el jabón apoya la hipótesis de un ataque epiléptico. Cabe dentro de lo posible, sí. Algo que quedó claro durante el proceso era la inusual atracción que el acusado despertaba en las mujeres. De hecho, algunas de las que acudieron al juicio comentaban lo mucho que les atraía el procesado. Incluso, la esposa de uno de los abogados reconoció que George le parecía un hombre atractivo. En un instante de descuido, un grupo de mujeres asaltó el banquillo del acusado para poder tocarlo. Llegado ya el resumen de la causa, George Smith dijo: Para lo que están diciendo, más vale que me cuelguen ahora mismo y listo. Vamos, cuélguenme de una vez y acaben ya. Sigan, sigan. Pueden seguir hasta el infinito. No me pueden convertir en asesino porque no he cometido ningún crimen. Esto es una desgracia para un país cristiano. Eso es lo que es. Yo no soy un asesino.
Finalmente, ¿cuál fue el veredicto del juez? Pues George fue declarado culpable, fue trasladado a la prisión de Pentonville a la espera de su ajusticiamiento en la horca. El 9 de agosto de 1915, George escribió una carta a su única mujer legal en la que decía: «Te dejo todos mis bienes. No me guardes la ausencia una vez que haya abandonado este engañoso mundo, donde el perjurio, la malicia, el rencor, la venganza, los prejuicios y todos los otros males de la tierra me han hecho todo el daño que se le puede hacer a un hombre, y ya no me podrán hacer sufrir más. Empleo mi tiempo en la meditación solemne y profunda. Que una vejez plácida, amable y serena como una noche ártica te conduzca hasta tu última morada. Ahora, mi verdadero amor, te digo adiós hasta que nos volvamos a ver. Tuyo, con inmortal amor, George». Abrimos nuestra sala de vistas y al fondo, implacable, vertical, su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Señoría, ¿qué podría resaltar, qué podría destacar a nivel judicial del caso de esta noche? Pues mira, con independencia de los delitos clarísimos de asesinato, que es lo principal en el caso de esta noche, sin embargo, no hay que perder de vista otros delitos que cometió nuestro protagonista, como fueron varios delitos contra el Estado civil. El castigo penal de los ataques a la institución familiar en cuanto a sus consecuencias para el Estado civil es una materia de suficiente entidad, dado el interés de cualquier Estado y consecuencia de la sociedad para proteger la libertad y la veracidad de la misma, y para ello pues se justifican sanciones de determinadas conductas que lo atacan. Las relaciones familiares, en cuanto a las consecuencias que generan pues la filiación o el matrimonio, el establecimiento del Estado civil, etcétera, pues tienen un componente de naturaleza total y absolutamente pública, y dado el interés de cualquier Estado o cualquier sociedad para asegurar el orden, pues se castigan los que cometan infracciones. Está muy claro que los delitos contra la sociedad y en este caso el Estado civil pues se hallan contenidos en casi todas las legislaciones. Concretamente se denominan delitos contra las relaciones familiares, también existen de las falsedades y lo que se conoce como la usurpación del Estado civil. Vamos a ver brevemente cualquiera de ellos. En concreto, los delitos de matrimonios ilegales, el delito de simulación de parto, los delitos de alteración de la paternidad, los delitos de alteración del estado o condición de los menores y el de la usurpación del Estado civil. La legislación pues castiga con penas de 6 meses a 1 año de prisión a quien contrajere un segundo o ulterior matrimonio a sabiendas que subsiste legalmente el anterior, como el caso de esta noche. Es lo que se conoce como bigamia e incluso poligamia. Requiere intención, lo que se conoce jurídicamente como dolo, esto es, intención de cometerlo, y no se comete este delito si el segundo enlace es por imprudencia o porque se ha creído disuelto el anterior matrimonio. Igualmente se castiga con penas de 6 meses a 2 años con la intención de perjudicar al otro contrayente si se celebra un matrimonio inválido. En nuestro caso, pues claramente es aquel que oculta una circunstancia que no puede ser dispensada, como es el supuesto de menores de 14 años o tener parentesco en línea recta con el otro, esto es, ascendente y descendiente, línea recta. Y por último, pues se castiga con un delito de falsedad, pero no sobre los objetos, como podría ser una falsedad documental, pues la usurpación del Estado civil. La jurisprudencia y la doctrina pues entienden que suplantar la identidad de otra persona no basta con una acción puntual, como puede ser que se presente una persona a un examen por otro, a un juicio, sino que se exige una cierta duración o permanencia y que induzca confusión en cuanto a la persona que adopta el estatus, el nombre, el estado, la profesión, la nacionalidad, etcétera. Y da igual que sea una persona viva o que sea muerta. Como vemos, Adolfo, el protagonista de hoy
además de los asesinatos, pues cometió una serie de delitos contra el Estado civil y que le sirvió además de instrumento para matar a sus víctimas, o cuando menos lo facilitó. Señoría, es un auténtico placer oírle, lo explica de manera muy pedagógica. Gracias como cada madrugada, gracias. El pedagogo es usted, maestro. Muchas gracias, don Adolfo. En sus últimos días de vida, el cuerpo y la mente de George Smith parecieron cambiar. Comenzó a peinar canas. Se aferró a la religión. José Manuel, ¿cómo se llevó a cabo el ajusticiamiento? Aquella mañana del ajusticiamiento, George se encontraba sin fuerzas. De hecho, tuvieron que llevarlo casi en volandas al lugar donde iba a ser ahorcado. Cuando le pusieron la capucha sobre la cabeza y le anudaron la cuerda al cuello, aún tuvo tiempo de decir: Le pido que me crean cuando le digo que soy inocente. Pero ya no me importa. Pronto estaré ante el Señor y ante Él declararé que soy inocente. En ese momento se abrió la trampilla y George murió a los pocos segundos. Hacemos parada en el gabinete de psicología Ángela Wall. Ahí me atiende su titular. Querida Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista? Bueno, pues verás, George Smith es exactamente lo que parece. Aparte de ser un ser despreciable y vil, es un psicópata de manual. Y bueno, ¿qué quiero decir yo con esto? Se trata de un sujeto que no posee, de acuerdo, ninguna capacidad para empatizar con los demás, y por lo tanto está fuera de su alcance el percibir los sentimientos ajenos y por ende compartirlos o comprenderlos. Ojo, que no los comprenda o que no sea capaz de saber qué es el amor no significa que no sea perfectamente responsable de sus actos. Es decir, los psicópatas son personas plenamente conscientes de que hacen daño a los demás y de que en sus actos está implícito tanto el mal en sí como el castigo legal. Quiero decir con esto que ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que no, lo que deben hacer y lo que indican las normas sociales y judiciales. Otra cosa es que quieran acatarla, claro. Y esa es otra de las características fundamentales pues que poseen los psicópatas. Conocen la justicia, ya que cognitiva y socialmente no tienen ninguna limitación, ¿de acuerdo?, sino todo lo contrario. Suelen ser bastante inteligentes y capaces, y sin embargo, en la mayoría de los casos, estos sujetos deciden no seguir las pautas preestablecidas porque no les convienen. Es decir, ellos sienten que no son normas hechas para ellos, ya que no les permitirían, evidentemente, pues culminar con sus deseos egocéntricos. Ellos están por encima de la ley, ¿no?, y de las normas. Ellos siempre se sienten superiores. Por lo tanto, y como vemos en su modus operandi habitual, que por cierto es muy lineal, ¿de acuerdo?, porque le funciona obviamente, se basa siempre en los mismos intereses y a través de las mismas estratagemas. Su motivación es enriquecerse, obtener los bienes que le permiten vivir del cuento, digamos, y básicamente su manera de conseguirlas es mediante la manipulación de mujeres jóvenes, ingenuas e inexpertas. Otra característica base del psicópata es esa gran capacidad para detectar los puntos débiles de los demás y exprimirlos con elegancia y sutileza. Ellos saben manejar a la gente y llevarles por donde desean hasta conseguir lo que quieren. Es otro rasgo típico de ellos. Por lo visto, a George además se le daban muy bien las mujeres y no es raro que decidiera explotarlas y después desecharlas una vez que ya no le servían. Este señor no se tomaba ninguna molestia a la hora de aparentar duelo o pesadumbre. No le servía de nada disimular, ya que simplemente emigraba y antes las bases de datos pues no posibilitaban, digamos, conexiones de datos como podría ser hoy, ¿no?, que es un hecho. Así en pocos días ya estaba elaborando un plan para cazar a su siguiente víctima. Vemos que la manera de matarlas también resulta muy elemental en este tipo de perfiles, ya que no muestran ningún rasgo pasional o descontrolado, posible fruto de la ansiedad, el disgusto o el estrés, sino todo lo contrario, son actuaciones planificadas, sencillas, limpias y sin drama, típicas de alguien a quien no le supone mucha dificultad arriesgar una vida sin apenas despedirse de acuerdo y seguir su camino, que es otra de las características típicas pues del psicópata.
Entonces, poco más se puede decir de este hombre, ya que cumple a rajatabla con los requisitos de este perfil. Vemos como hasta el día de su muerte sigue tratando de hacer mella en la duda por parte del jurado y demás funcionarios de la justicia. Con la misma intención escribe la carta a la primera mujer y con la misma intención dice sus últimas palabras. Toda una trama manipulativa con la intención de crear la incertidumbre necesaria para modificar o para intentar modificar lo que viene siendo la percepción del pueblo, que al final lo va a sentenciar. Por suerte, y ante tan aplastantes evidencias secuenciales, pues podemos decir que no hablando al juez y que finalmente se impone y manda ejecutar a este tipo. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Como si de reliquias se tratara. La bañera en la que murió asesinada Margaret Loveto y algunos otros elementos propiedad de George Smith fueron adquiridos por el Museo de Cera de Madame Tussauds de Nueva York. Allí se exponen actualmente, en la impresionante Cámara de los Horrores. Otra de las bañeras, usadas por George, se encuentra expuesta actualmente en el Museo Negro de Scotland Yard. La historia del que fuera conocido como el asesino de la bañera ha servido de inspiración para películas, series y documentales, y como telón de fondo para autores como Agatha Christie, que lo mencionó en 2 de sus novelas. Así, pasó a la historia como uno de los criminales más polémicos y perversos. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene para abrir un nuevo expediente. Gracias. Gracias, buenas noches.